Crónicas del Antropoceno, la época humana y sus consecuencias, narrada en tiempo real. El Antropoceno tiene muchas caras y muchos nombres. En medio de la crisis ecológica, han aparecido diversos conceptos desde distintas áreas del conocimiento que nos ayudan a entender la complejidad de esta época. El capitaloceno, por ejemplo, aparece para hacer una crítica al sistema capital y sus relaciones de poder, como el colonialismo, como principales impulsores del deterioro ambiental. El plantacionoceno parte de nombrar las transformaciones devastadoras que han provocado las plantaciones de monocultivos en todo el mundo. Por otro lado, conceptos como el simbioceno o el tuluceno nos llevan a replantearnos nuestra relación con otros seres vivos y sistemas naturales, invitándonos además a pensar en nuevas narrativas que hagan posibles nuevos mundos y nuevas visiones. El antropoceno entonces se vuelve una pieza que conecta otras visiones, pero además detona el debate y el diálogo que son siempre tan necesarios para generar cambios. Hola y bienvenidos a Crónicas del Antropoceno. Yo soy Víctor González Quintanilla y me acompañan Abril Ambriz. Hola, ¿cómo están? Y Anne-Catherine Vollmer. Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar acerca del Antropoceno y acerca de lo complejo que puede ser este término que hemos elegido para este podcast por muchas razones y creo que en este episodio se van a ventilar algunas de ellas. Es un concepto amplio que nos ayuda a entender la época humana y sus consecuencias, lo que podemos hacer al respecto de lo que estamos haciéndole a nuestro entorno, a nuestro planeta, a nuestra sociedad. Y por ello nos acompaña hoy Anne-Catherine Vollmer, que me da mucho gusto que ya esté aquí con nosotros. Desde hace tiempo que quería tenerla y nos va a acompañar hoy para hablar de esto, a desmenuzar un poquito acerca del Antropoceno. Anne-Catherine es geógrafa y maestra en ciencias ambientales y también candidata a doctora en geografía política. Investiga sobre conflictos socioambientales relacionados con el agua y el extractivismo de oro en Colombia y es coordinadora científica del Laboratorio de Conocimiento El Antropoceno como Crisis Múltiple, Perspectivas Latinoamericanas, que se llevó a cabo en el CALAS, el Centro CALAS, que en un momento nos va a explicar un poquito más, un centro multidisciplinario internacional del cual nosotros hemos tenido la fortuna de colaborar en diversas actividades y estar cerca de algunos de los investigadores que, si siguen nuestro podcast, ya te tocó escuchar, por ejemplo, a Grace Salamanca, al doctor Wolfgang Fuhrmann, que por cierto, en los dos estábamos tú y yo juntos, ¿no? Nos tocó juntos sí. a Abril. Somos el equipo CALAS. Exactamente, y todo ese equipo que convocó CALAS, fue coordinado por Anne-Catherine Vollmer, que nos acompaña. Muchas gracias, Anne-Catherine, por hacerte tiempo para estar aquí ya con nosotros en el podcast. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, en el Antropoceno, esta época humana donde la civilización humana, nuestra civilización, es la principal fuerza de cambio en el planeta, comprenderlo requiere y provoca aproximaciones diversas. El término fue acuñado por geólogos, es decir, científicos de las ciencias naturales, y aparece ya en todo tipo de investigaciones en las ciencias naturales, pero también en las ciencias sociales, también en las humanidades, en las artes, en la arquitectura, en el diseño. Es un término que ha provocado mucha reflexión y pensamiento. Esa es una de las razones por las cuales nosotros estamos haciendo este podcast de Crónicas del Antropoceno, desde el Museo de Ciencias Ambientales que construye la Universidad de Guadalajara, y hoy estamos en la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, también de la Universidad de Guadalajara, grabando este podcast. Si nos ves a través de YouTube, te darás cuenta que están aquí los pasillos con los libros atrás. De hecho, nuestra oficina está aquí en la biblioteca, la vivimos entre estos libros. Pero bueno, lo menciono porque la reflexión, las múltiples reflexiones que provoca, que detona, que requiere el Antropoceno, son muy interesantes porque te van dando una idea de cómo nos pensamos y de cómo pensamos el mundo en el que estamos. Y Catherine ha pasado los últimos meses en una confluencia entre varias disciplinas, varias metodologías de aproximación alrededor de este término del Antropoceno. Pero para empezar, en resumen, platícanos, Anne-Catherine, por favor, el camino que te llevó a ti hasta aquí. Es decir, ¿cuáles fueron
las inquietudes que seguiste y las decisiones que tomaste en tu vida y en tu vida académica para llegar al punto en el que estás ahora. ¿Cómo se llega a ser una investigadora en medio de tantas investigaciones del antropoceno? Bueno, es una pregunta muy amplia, ¿no? Se puede hacer un podcast de eso, ¿no? La pregunta que guió todas mis investigaciones o toda mi querer conocer es cómo se hace transformación y en qué nivel, como en el nivel local, en el nivel internacional. Okay. Entonces, como adolescente ya estaba con Greenpeace y cuando tenía 18 años expliqué el cambio climático a los adultos del grupo de Greenpeace y eso fue un momento donde entendí cuál es esta curva de hockey, como lo llamamos, donde se nota que hay demasiado CO2 en la atmósfera ahora, ¿no? Entonces eso fue un punto importante para mí, por eso decidí estudiar geografía, porque ahí se puede aprender cómo está todo relacionado con el espacio, claro, pero también lo físico y lo social, y eso es algo muy importante también para el antropoceno. Entonces, primero pensé, cuando estudié la licenciatura de geografía, pensé, bueno, lo importante es el nivel internacional. Tenemos que trabajar todos juntos para encontrar soluciones, para ponernos de acuerdo, para empezar transformaciones en todos los otros niveles de decisión. Y luego me di cuenta, bueno, no es eso solamente, claro, todo está relacionado. Entonces, en mi maestría que hice aquí en México, en San Luis Potosí, me enfoqué en el nivel local y pensé, bueno, pero los campesinos son importantes porque ahí es donde está la transformación más inmediata, ¿no? Entonces hice una tesis sobre los campesinos en México que están marginalizados y vi un poco cuál es la problemática y me di cuenta que no es solamente el nivel local que es lo más importante, sino que todo tiene que funcionar juntos. Todo está relacionado. Todo está relacionado y todos los niveles, como lo internacional, lo nacional y lo local, tienen sus especificidades, pero tienen que trabajar juntos, ¿no? Y entonces ahora estoy investigando eso un poco más entre la relación de lo local y lo nacional en Colombia, pero también cómo influyen las decisiones de las Naciones Unidas, de los COP, ¿no? De las conferencias de clima, el discurso de sostenibilidad que hay en el nivel internacional, en la política nacional y cómo eso influye al nivel local. Entonces eso es como para resumirlo. Muy bien, y nomás también de resumidas cuentas, ¿cuál es la línea de investigación específica del doctorado que estás a punto de terminar este año? Pues estoy haciendo el doctorado en geografía política en la Universidad de Münster en Alemania. Entonces ahí hay diferentes preguntas que se refieren justamente a eso, ¿no? Cómo se hacen las decisiones políticas, pero también cuáles son los discursos que influyen a lo que es la transformación, ¿no? ¿Cuál es el discurso en la sociedad? ¿Cuál es el discurso político? ¿Cómo influye y cómo el nivel, digamos, de la sociedad y el nivel individual están interrelacionados un poco? Entonces, cuando hablas de transformación, no solo nos referimos al espacio, sino es como una transformación de mentalidades, por así decirlo. También, sí, eso tiene que ver, es un punto de esa complejidad. Ok, claro. El Laboratorio de Estudios del Antropoceno, platícanos aquí a nuestro auditorio que han escuchado ya que hablamos del Antropoceno, que invitamos a gente que ha participado en este laboratorio, 2 fellows que estuvieron en CALAS. Platícanos para empezar, ¿qué hace CALAS? Y luego hablamos ya específicamente del laboratorio. CALAS es el Centro de Estudios Latinoamericanos Avanzados. Y eso es un programa financiado por el Ministerio de Educación e Investigación de Alemania. Y concluye 8 universidades, 4 en Alemania y 4 en diferentes países en Latinoamérica. En México está la sede principal, aquí en la ODG. También hay una en Costa Rica, en Quito y en Buenos Aires. Entonces, están trabajando juntos con 4 diferentes universidades en Alemania. El tema principal de CALAS son crisis en general. Entonces, tenemos una línea de ensayos donde diferentes pensadores de Latinoamérica toman en cuenta algún tipo de crisis, ¿no? Y entonces afrontar las crisis se llama esta línea de ensayos. Y en este CALAS tenemos 4 laboratorios de conocimiento y el del Antropoceno es el tercero. Empezamos con paz y violencia, el segundo
fue en desigualdades. Ujú. Y ahí la última temática de este laboratorio era también relacionado con el medio ambiente, ¿no? Desigualdades y medio ambiente. El tercero es el antropoceno y el cuarto va a ser de identidades. Entonces ahí en estos laboratorios, por ejemplo en el laboratorio del antropoceno, invitamos a investigadores de Latinoamérica y también de Europa, pero es para investigar desde sus perspectivas interdisciplinarias. Tenemos politólogos de ciencias sociales, de literatura, de cine, ¿no? Tenían Wolfgang Fuhrmann aquí. Sí. Geógrafas también, como de diferentes disciplinas y de diferentes contextos espaciales, digamos, que vienen y investigan sus temas relacionados al antropoceno. El laboratorio de estudio del antropoceno, este tercer laboratorio de los 4 que, bueno, ¿es el tercero o el cuarto? ¿Es el próximo año empieza? Ya está empezando. Ok, entonces este laboratorio de estudio del antropoceno, del cual nosotros tuvimos la suerte ya de conocer a varios de los fellows que estuvieron aquí, ¿de qué se trata? ¿De cuáles son los temas? ¿A quiénes convocan? ¿Qué se investiga? ¿Qué se produce? Bueno, se trata de ver el antropoceno de diferentes disciplinas y de diferentes perspectivas dentro de estas disciplinas. Por eso tenemos esa variedad de investigadores que vienen a visitarnos y exponer sus temas. Cada uno escribe un ensayo largo, también otra vez un ensayo que no es un trabajo científico, porque lo importante es ampliar el tema a un público más amplio que no sea solamente académico. Eso es importante, creo, ¿no? Porque luego, no sé, justo el tema del antropoceno es como, está tan inmerso ahora que no tendría sentido que nadie más lo entendiera. Entonces está padrísimo. Sí, eso es muy importante, por eso estamos produciendo un documental que se llama Antropos. Teníamos un concurso de cortometrajes donde diferentes, incluso estaba internacional con Alemania, con África, con Latinoamérica, donde personas que no necesariamente son cineastas pueden hacer una propuesta de solución al antropoceno en su cortometraje. Lo vamos a premiar, lo hicimos juntos con el museo y lo vamos a premiar en el Festival Internacional de Cine aquí en Guadalajara. Que por cierto se recibieron muchísimos trabajos interesantísimos de todo el mundo. Tuve la suerte de ser parte del jurado y fue difícil escoger entre ellos, ¿no? Sí. La perspectiva era más que nada saber lo que están haciendo y cómo está transformando su entorno y doy fe de que llegaron cosas maravillosas de todos los continentes. Fue difícil llegar a una selección de 9 que se van a presentar en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara. Si vives en Guadalajara te vamos a invitar. Si no vives en Guadalajara, porque nos escuchan en muchos países, muchas ciudades, próximamente habrá manera de que lo puedas ver a través de canales y plataformas que pondrá a disposición el CALAS y que también les platicaremos. Pero sí, esta es una de las cosas en las que se invita gente. Sí, exactamente. Y al lado de los ensayos largos también tenemos un proyecto muy grande que son 6 handbooks sobre el antropoceno. Sí. Cada handbook enfoca un tema, por ejemplo. Es un como revista, cuadernillo, digamos. ¿Cómo se llamaría en español handbook? Son pues, monotemático. ¿qué sería? Como cada handbook va a tener una estructura definida por 3 épocas y 5 regiones de América Latina. Enfocados en un tema, por ejemplo, biodiversidad, uso del suelo, minería, imágenes del antropoceno. Entonces tenemos 6 temas y cada handbook va a enfocar un tema de estos, interdisciplinario otra vez, pero con una perspectiva así histórica sobre cómo se desarrolló el antropoceno en América Latina. Sí. Entonces todas tienen que ver desde su propia área, pero es como entender el pasado, presente y como a qué se espera que... Y el enfoque es América Latina. Entonces tenemos esas 5 regiones que definimos y entonces leyéndolo les da una vista sobre los temas y las relaciones históricas en América Latina. Y eso es como lo grande de eso, ¿no? De acuerdo. Entonces veo que CALAS y el laboratorio convoca diferentes visiones y busca encontrar la manera de que lo que se produce le llegue a públicos amplios. Es decir, gente que le pueda interesar el cine. Por ahí puede llegar alguna de las investigaciones, algunos de los trabajos, como el ciclo de cine que hicimos con Wolfgang, ¿te acuerdas? Que se llamó Antropocine. Invitamos y estuvieron en la sala de cine estudiantes, profesores, que vinieron a ver una película, pero aprovechando
la función de cine a platicar acerca de lo que esa película nos dice del antropoceno, de nuestra época, de nuestros problemas, de cómo enfrentarlos, ¿no? Eso me parece muy interesante de lo que hace Calas, de lo que hizo este laboratorio de estudios, porque permea hacia diferentes estratos de públicos interesados. Estudiantes, cualquier curioso que le guste el cine, alguien que de repente pueda llegarle. Estos handbooks, estos manuales monotemáticos, ¿serán de distribución también gratuita? O son digitales. Normalmente Ajá. todas las publicaciones de Calas son de acceso libre. Ok, sí. Todo se puede ver en la página calas.lat. Todas las ensayos largos, todo lo que publicamos es de acceso libre. Calas.lat como de Latinoamérica, ¿no? Exactamente. Y aparte ahí pueden enterarse de los diferentes eventos y publicaciones que tienen. Sí, y esos eventos también son interesantes. Teníamos como 6 eventos que llamamos Plataforma para el Diálogo en diferentes lugares, en estos sedes, en los diferentes países, donde también enfocamos el antropoceno desde diferentes perspectivas. Y en esos eventos que sí son académicos, siempre invitamos también a personas de movimientos sociales que contribuyen con un conocimiento empírico, ¿no? Que comparten sus experiencias y también opinan sobre lo que están haciendo los científicos ahí. Entonces ahí tenemos un formato también muy interesante de intercambio que va a culminar en el Calas Fest de Saberes, que va a ser el 15 de junio aquí en Guadalajara. Ya va a ser. Donde van a venir grupos que trabajan en el medio ambiente, vamos a tener ponencias científicas, vamos a hacer música, vamos a tener teatro y exposiciones de arte. Entonces ahí todo culmina en este gran día, que es el 15 de junio. Sí. Oye, quiero regresar un poquito al proyecto de los handbooks, porque entiendo que también parten mucho de este concepto de límites planetarios, pero se me hizo muy interesante que no solo lo toman como algo global, sino justo también lo que nos platicabas ahorita, que también es un enfoque muy regional de repente, ¿no? Que creo que para entender el antropoceno y específicamente en Latinoamérica, yo creo que sí es un punto como a destacar en centrarte en regiones específicas para entender luego como lo global, ¿no? Y también, no sé, porque por ahí leía que el primer episodio que tuvimos, si no lo han visto, ahí hablamos un poco también del antropoceno y explicábamos el término. Que por cierto lo grabamos aquí mismo en esta biblioteca. Ah, sí, es cierto. en otro piso, pero también aquí en la biblioteca. Se me hizo muy, muy bueno porque tú sabrás que hay más conceptos a los que te puedes referir aparte de antropoceno. En ese episodio hablábamos del capitaloceno, como un concepto principalmente que hace como una crítica al antropoceno, porque de repente dicen que el antropoceno obvia algunas cosas y piensas, cuando dicen antropoceno es como pensar que toda la humanidad es un poco la responsable de lo que está sucediendo, entonces el capitaloceno como que nos daba más pie a pensar en el sistema capital. Pero me gusta mucho que en sus investigaciones no están dejando de lado esto, no están dejando de lado o no están separando como antropoceno y el sistema capital, que también pues un poco tiene que ver con todos los trabajos que están haciendo. Solo quería destacar eso porque se me hace muy importante. Sí, se reta el término mismo. Sí, exacto. No sé, obvio. Sí, hay como diferentes senos, digamos, ¿no? Hay el capitaloceno, el Cthulhuceno, el de Donna Haraway, sí, claro. El plasticoceno, y todos estos senos enfocan una cosa. Por ejemplo, el capitalismo, que es uno de los motores más fuertes de la transición, de los causantes, ¿no? De las problemáticas que estamos mirando en el antropoceno. Entonces ahí también se puede ver el punto de desigualdad que tiene que ver con el capitalismo, que también tiene que ver con sistemas políticos coloniales, ¿no? Con la historia, ¿no? Y yo veo el antropoceno como un término paraguas. Entonces la idea básica es, bueno, el ser humano está alterando ciclos de, por ejemplo, fósforo, de CO2, de muchas cosas, que pueden llegar a un punto donde ya no es habitable esa tierra para los seres humanos. Esa es como una idea base del antropoceno. Y estos otros senos enfocan temas que tienen que ver con esta idea básica, ¿no? Entonces, por ejemplo, enfocar el capital hace mucho sentido. Claro. ¿Sí? Pero no es como suficiente para captar todo lo que está pasando en el antropoceno.
antropoceno. Entonces es uno de los ejes más fuertes y más trabajados, si no me equivoco, porque es una de las cosas más importantes, ¿no? Uno de los fuentes, digamos, de lo que estamos viendo, de las catástrofes, de las problemáticas del antropoceno. Pero no es el único. Claro. ¿No? Hay otras partes. Entonces, así lo veo, que todo está relacionado y el antropoceno nos ayuda a entender eso. Es una gran forma de explicarlo. Sí, el antropoceno nosotros también lo tomamos similar a cómo lo explicas tú, Anne-Catherine, como el paraguas dentro del cual caben muchos temas para abordar la crisis ambiental, pero también la crisis social, también las maneras en las que podemos enfrentarla, las ideas, el activismo, cómo lo aborda el arte, cómo lo abordan las humanidades. Son muchas las áreas, así que aunque el término antropoceno, como ya lo decimos, fue propuesto por científicos naturales, por geólogos, ya lo han tomado en diversas áreas. Lo hemos visto en el cine. Un fellow que estuvo en el laboratorio de estudio del antropoceno de Callas, el doctor Wolfgang Fuhrmann, con quien ya hicimos un episodio Abril y yo, y pueden buscarlo, se llama, ¿cómo le llamamos? Antropocine, ¿no? Antropocine, como el ciclo que tuvimos, aborda la explicación de cómo entonces estos temas del antropoceno se reflejan a través del cine. Quizá los cineastas no estaban pensando en el antropoceno cuando hicieron sus películas, son de hace décadas esas películas algunas, pero reflejan la problemática. Cuando decimos antropoceno como paraguas es porque en realidad eso ha terminado siendo, detonó una conversación en muchos ámbitos y me parece que por eso es muy rico, aunque nunca dejamos de lado la crítica que hay al término mismo, porque yo leía por ahí, no hay algo más grandilocuente que decir que la época en la que vivimos se trata de nosotros, o sea, decir, nosotros estamos al centro de todo. Bueno, pues al menos de las problemáticas que provocamos y sufrimos, sí, pero también hay que verlo así, ni siquiera se han puesto de acuerdo los geógrafos y geólogos más bien el grupo de Anthropocene Working Group, son geólogos sobre todo, ni siquiera se han puesto de acuerdo si así se llama como era geológica. Recordamos en el Pleistoceno, al final el Holoceno, que es como la parte final del Pleistoceno, y ellos están diciendo que hay suficiente diferencia por nuestra influencia en el planeta como para que ahora se llame antropoceno. Así que técnicamente no se han puesto de acuerdo, están dando recomendaciones, pero nosotros es suficiente pretexto. Lo usamos para analizar. Y eso también es lo que hace Callas con este laboratorio de estudios, que a mí me ha parecido interesantísimo todo lo que ha salido de ahí, las colaboraciones que hemos tenido, selección de cortos que próximamente vamos a dar a conocer, que ya estamos preparándolo. En 2 semanas tenemos ya la primera función y después estará también allá en Alemania, la van a pasar y después estará en plataformas abierto para todos, ¿no? Sí. No sé si... Yo creo que vale mucho la pena que nos platicaras un poquito más, como sobre tu investigación, que tiene que ver mucho, según entiendo, con el extractivismo del oro, específicamente en una región de Colombia, ¿no? Entiendo. Pero creo que nunca hemos tocado como a profundidad el tema de la extracción del oro y de los recursos, pero pues creo que para entender como los impactos de justo minería en el antropoceno, creo que estará bueno que nos platicaras un poquito. Si el capital es el motor que ha impulsado mucho la depredación del medio ambiente de parte de nosotros los humanos, el Gold Rush, ¿te acuerdas? En Estados Unidos y en todos lados, digo, el motor del colonialismo fue buscar oro. Supongo que todo eso como de fondo nos da como para hablar muchísimo del extractivismo en general, pero el oro yo creo que es el que lo simboliza más, ¿no? En Colombia, pero pasa en muchas partes, también en México, pero platícanos cómo fue tu aproximación a esto. Sí, yo estoy investigando en una ecorregión en el suroccidente de Colombia que se llama Macizo Colombiano y está declarado como ecorregión. Entonces uno puede preguntarse ¿Qué significa ecorregión? ¿Qué es una ecorregión? Exactamente. Entonces todo está basado en la declaración como reserva de biosfera por la UNESCO en el 72 ya. Y entonces en los años 90 se ponen de acuerdo de ampliarlo y definirlo por criterios geológicos, también por los ecosistemas, porque eso es una región donde nace el agua, porque hay mucho páramo. Entonces se ponen de acuerdo el gobierno nacional, incluso en el inicio con los movimientos sociales y con los gobiernos municipales, para crear esta ecorregión, para proteger el medio ambiente, pero también para encontrar una forma de
convivencia entre los seres humanos y la ecorregión, ¿no? El territorio, digamos, ahí. Entonces, mi enfoque es los movimientos campesinos sociales que hay en esta zona, porque también hay movimientos indígenas y movimientos de negros, pero yo me enfoco ahí porque ellos quieren ser reconocidos como sujeto de derecho, que no están reconocidos en la Constitución, pero los indígenas y las comunidades negras sí. Okay. Entonces, eso es lo que quieren. ¿Y qué tiene que ver con la minería? La minería es uno de los fuentes de destrucción, o tiene mucha influencia en todos los otros, en el agua, en el uso del suelo, en la violencia que hay por ahí, la contaminación. Entonces es una locomotora para deteriorar esos otros ecosistemas. Y entonces en ese plan de manejo que hay ahora del gobierno nacional para la ecorregión, no está mucho incluido la minería como fuente de contaminación, con sus aspectos que tiene para el ciclo del agua, para los diferentes conflictos que hay sobre el uso del suelo y así. Entonces es porque en Colombia la minería es la locomotora minera energética. La locomotora minera energética fue inventado para aumentar el Producto Interno Bruto. Entonces eso es lo que es muy importante para el gobierno de Colombia. Entonces, todas esas consecuencias negativas que tiene la minería para la sociedad, para el medio ambiente, no están reconocidos en la locomotora minera energética. Y lo que hacían es, ya el gobierno colombiano ya no puede decir, bueno, la minería es bueno, porque ya hay muchos conflictos, hay mucha protesta. Y creo que se sabe en general, ¿no? Que la minería tiene un impacto pues bastante negativo. Entonces lo que hacen es declarar todas estas consecuencias negativas hacia la minería ilegal. Entonces hay minería ilegal en el macizo colombiano y dicen, bueno, ese es el problema, la minería ilegal, ¿no? Aunque también usan mercurio, ensucian el agua y así. Entonces inventaron muchas categorías para minería, para legalizar la minería, pero no funciona muy bien porque sigue estando la minería ilegal. Y al gobierno nacional de Colombia les sirve porque la exportación de oro siempre aumenta el Producto Interno Bruto. Da igual si es de origen legal o ilegal. Sí, claro. Entonces no tienen realmente un interés de regular eso. Wow. Entonces los movimientos sociales campesinos y los otros que hay en el macizo colombiano están en contra de la minería en general. Claro. Y ahí tienen diferentes formas de protesta para expresarse. ¿Qué tipo de protestas son? Hay marchas por la vida y por el agua que organizan y a veces van y hablan con la pequeña minería ilegal y los quieren quitar el territorio porque es ilegal, no se van, entonces vuelven y los amenazan, no los amenazan, destruyen la maquinaria. Entonces ya es como muy, muy violento en esa parte, pero no se daña a seres humanos. Eso es importante porque no lo hacen los movimientos sociales. Pero, ¿qué fue la pregunta? Sí, ¿cómo eran? Hay otras formas que son, por ejemplo, consultas populares, que hubo toda una ola de consultas populares desde el año 2009 para prohibir la minería en Colombia. Y ahí hubo muchos conflictos con la legalidad, si se puede hacer o no. Y el conflicto base es que todos los recursos subterráneos se pueden manejar por el gobierno nacional, pero los recursos que están encima del subterráneo, esos pueden dirigir los municipios. Entonces dice, por ejemplo, la Corte Constitucional, que el nivel municipal no tiene derecho a prohibir minería porque los recursos están debajo del suelo. Y eso puede regular el gobierno nacional. Sí, que es algo parecido a lo que sucede en México y supongo que en muchas partes del mundo y en toda la historia desde hace un poquito más de 500 años en Latinoamérica o el sur global ha sufrido esta ola por ir a encontrar quizá el material que sí cuesta mucho dinero, pero al mismo tiempo depreda mucho el ambiente. Pues es que en realidad fue como el impulsor de toda la conquista. De la conquista, fue la búsqueda del colonialismo,
asentar el colonialismo por cientos de años. ¿Por qué? Porque era un gold rush. Y toda la transformación del paisaje que eso... Las transformaciones del paisaje, el despojo de tierras, las injusticias que se han dado y que todavía continúan, porque, por ejemplo, aquí en México, tú has de saber del caso, en San Luis Potosí hubo también ya esto del desierto, el desierto que es sagrado para la comunidad, la nación birrárica, y como ya hay una nueva manera de explotar las tierras, que alguna vez ya se acabaron el oro, pero ahora ya hay nuevas técnicas para que aunque haya poquito les conviene, entonces ahí vienen de regreso las empresas, canadienses sobre todo, y despojan otra vez la tierra, de los que ya se estaban recuperando, la cicatriz que estaba cerrando, otra vez la quieren volver a abrir. Entonces, es una historia que lamentablemente conocemos, se repite y difícilmente se va a terminar. Qué interesante que estás entrándole y nosotros deberíamos de investigar un poquito más para hacer un capítulo para acerca, todo un capítulo. específicamente Te volvemos a invitar. de cuánto en realidad vale el oro. Sí, o sea, sí cuesta, pero ¿vale lo que nos cuesta? Eso yo creo que es una cosa muy interesante. Además de cuánta agua se contamina. O sea, una montaña entera para hacer una cadenita de oro tienen que destruirla y tienes que rebajarla con mercurio, cianuro, contaminación de agua, despojo de tierras, injusticias sociales. Bueno, una larga lista. De la cual también una especialista va a ser para nosotros, Ann Catherine, que tiene este otro referente en Sudamérica, pero que se ha dado en México, en Norteamérica. Todos sabemos por las películas, los westerns tienen como base el Gold Rush, o sea, por algo se fueron todos los pioneros hacia la costa oeste en Estados Unidos. No iban nada más a buscar paisajes bonitos, que también lo sabía, sino que iban buscando oro. Entonces, bueno, ese es un subtema que me parece maravilloso que lo conozcas más y que nos lo platiques. Pero regresando entonces a las complejidades del antropoceno y al punto de confluencia que se dio, y ya para cerrar el episodio de hoy, platícanos un poquito acerca de tu experiencia como coordinadora científica del laboratorio, estando en medio de diferentes visiones del antropoceno. ¿Qué te deja esta experiencia que estás a punto de cerrar próximamente con un festival que se va a invitar a gente, que venga a activistas también, que se va a invitar a público, pero en términos así como de académicos, en términos de lo que se produjo y en términos para ti, en tu vida, digamos, de estudiosa pero activista por el medio ambiente, que empezamos platicando cómo te trajeron tus inquietudes a este tema. ¿Cuál fue esta experiencia? ¿Qué nos podías platicar de cómo fue esto de vivir en medio de tantas personas estudiando el antropoceno desde tantas visiones? Pues ha sido una experiencia muy rica, supremamente rica, conocer también de los contextos de los diferentes países, de las diferentes disciplinas, y me deja una impresión de la amplitud de perspectivas que hay sobre el antropoceno y los diferentes, cada perspectiva enfoca un factor o unos factores que están relacionados. Entonces ver el conjunto de eso y que cada perspectiva, por ejemplo la del cine, tiene otra perspectiva que la de la literatura, que el capitaloceno, pero todo está conectado. Entonces me deja ver un poco las conexiones y esa idea básicamente que todo está conectado. Pero también el viaje, por ejemplo, a Costa Rica, teníamos una plataforma para el diálogo ahí y invitamos 3 personas de diferentes pueblos indígenas de Costa Rica. Y de ellos aprendí muchísimo. Entonces, sobre las relaciones del ser humano con la naturaleza, porque eso es un factor básico del antropoceno, una narrativa que guía las perspectivas, los que tenemos, ¿no? Para también encontrar soluciones. Y leí un libro sobre, por ejemplo, el manejo del agua y no lo entendí, aunque entiendo español, pero no entendí por qué tienen muchas otras ideas que están difíciles. Hablan de espíritus y hablan de diferentes formas que están causando, por ejemplo, inundaciones. Entonces lo que hacen es, para manejar las inundaciones, es observan el agua, observan la naturaleza, observan las plantas y saben, bueno, va a venir una inundación, tenemos que poner plantas aquí. Esta planta específica nos ayuda si la planteamos aquí para evitar que la inundación nos haga daño. Y esa perspectiva me pregunto por qué todo tiene que ser arreglado por construcciones de cemento o por construcciones
con hierro. Claro. ¿Por qué Ingenierías. ajá. no podemos utilizar las fuerzas que ya tiene la naturaleza? Claro. ¿No? Y entenderlos mejor y con eso relacionarnos mejor, porque en el fin de las cuentas los seres humanos también somos naturaleza. ¿Sí? Todas las bacterias, todo lo que Sí. tenemos, si realmente lo piensas a profundo te das cuenta que es muy difícil poner el límite entre el ser humano y la naturaleza. Sí. Entonces me dejó esa impresión profunda de que todo está relacionado. No solamente esto del ser humano con la naturaleza, sino también todos estos problemas de crisis Claro. que tenemos, todos están relacionados. Y que no hay un solo tipo de conocimiento, ¿no? Justo. Eso es también. también lo importante, porque luego siento que tenemos una concepción muy occidental de lo que debería ser tal cosa, y justo nos perdemos de todos estos saberes Ajá. que son tan importantes luego incorporarlos pues ya en nuestra cotidianidad y en cómo entendemos ahora la vida, ¿no? Excelente. Bueno, muchas gracias, Ann Catherine. Qué interesante es que dices, leí un libro del agua y no lo comprendí porque venían cosas del lenguaje simbólico Me encanta. también. No solo lo Sí. técnico, no nomás con que comprendan las palabras y los asuntos que tienen que ver con lo técnico. Y yo creo que ahí hay mucha riqueza que has Sí. encontrado, aprendido y producido. Te agradezco mucho que nos acompañes hoy en este podcast de Crónicas del Antropoceno. Te invito a que si hay algunas publicaciones o algo a lo que quieras invitar a nuestra audiencia, nos lo pases porque, como tú sabes, vamos a poner todas las referencias, lecturas recomendadas, más adelante las películas que Carlas promovió en este concurso internacional de cortometrajes con el Museo de Ciencias Ambientales. Los pondremos en la descripción del capítulo donde encuentres la plataforma donde encuentras el podcast, así que también en su momento daremos a conocer cuando ya se puedan ver estas películas de las que platicamos durante el episodio a través de las redes sociales del Museo de Ciencias Ambientales, así tal cual lo encuentras, la daremos a conocer porque lo que hace Carlas, lo que hizo este laboratorio de estudios del Antropoceno es muy interesante y está abierto. La mayoría de esto se puede ver a través de internet o bueno, algunas cosas hay que ir presenciales, pero algunas se pueden compartir. Pues bueno, yo creo que ahí cerramos la complejidad del Antropoceno por hoy, pero vamos a seguir aprovechando la cercanía que tenemos con Ann Catherine para platicar de otros de los muchos temas que domina y de los que nos podría venir a platicar. Muchas gracias, Ann Catherine, por estar con nosotros. Muchas gracias. Bueno, gracias a Abril Ambriz, gracias a todos los que nos escuchan. Una vez más lo menciono, estamos en todas las plataformas de podcast, estamos en YouTube. Si te gusta lo que hacemos, compárteselo a alguien que también le pueda gustar y sobre todo síguenos en la próxima de estas Crónicas del Antropoceno. Esto fue Crónicas del Antropoceno, una producción del Museo de Ciencias Ambientales de la Universidad de Guadalajara. Gracias por escuchar.